Hola, bienvenidos a No Sos Cualquiera, un podcast para pensar dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir. Soy Facundo y hace unos cuantos años que trabajo en marketing digital. Cuando comencé a trabajar en marketing, se hacían recién populares las redes sociales. Desde ese momento todo cambió muchísimo, pero los fundamentos no. Y por eso hoy te quiero contar un poco de historia y otro poco de qué cosas están pasando hoy. El tema de hoy es aprender a vivir en un mundo ágil. Tuve la suerte de arrancar junto con las redes. Hoy es a lo que me dedico y la verdad es que me ayudó muchísimo poder vivir ese proceso de cambio. Si bien Internet tuvo grandes problemas unos años antes con las famosas .com, las redes sociales fueron como un segundo aire porque cambiaron el juego totalmente. Esto seguramente también te pasó a vos con tu trabajo, o con tus hobbies o con la vida misma. Cambiamos, todos cambiamos. Aprender a adaptarse es parte de la vida. Hoy quiero hablarte sobre la administración, cómo nació, un poco cómo mutó y cómo puede ayudarnos a pensar de forma distinta en las decisiones que tomamos hoy en día. Voy a arrancar contándote un poco de historia. La administración nació por fines de los 1800, 1880, principios de 1900, de la mano de dos personajes bastante interesantes, Taylor y Fayol, los clásicos. A Taylor probablemente lo conozcas o lo hayas sentido nombrar porque es quien desarrolló junto con Ford la famosa cadena de montaje dentro de las fábricas. Ellos dos sentaron las bases de la administración, estructuraron el pensamiento y crearon una disciplina exclusiva para pensar en las empresas. Hasta ese momento existía la psicología, la economía, existían las leyes, existían un montón de otras disciplinas que podían ayudarnos a abordar una empresa, pero no había ninguna que tuviera como objeto real de estudio a las empresas. Entonces lo que Taylor y Fayol hicieron fue crear una disciplina desde cero, nutriéndose de otras que ya existían, con el pleno foco de estudiar a las empresas, de analizarlas y de ayudar a resolver sus problemas. Algunas de las ideas que Taylor y Fayol proponían, la verdad es que hoy en día son cuestionables, como la estructuración de jerarquías, la utilización del poder y la autoridad, pero hay que reconocerles que mucho más allá de que sean cuestionables, muchas empresas todavía siguen funcionando bajo el paradigma de esa escuela. Después de los clásicos surgieron un montón de otras corrientes, vinieron los neoclásicos un poco para continuar el trabajo de Taylor y Fayol, pero empezaron a surgir otras corrientes como la sociológica que trató de enfatizar que el hombre no iba a trabajar únicamente desde una perspectiva económica, sino que su interés estaba en las relaciones sociales que podía generar a través del trabajo. También surgió la burocracia de la mano de Max Weber, con el apoyo y el desarrollo de la función pública y los manuales de procedimientos, la teoría de la organización con Simon, que entre otras cosas introdujo el organigrama como forma de representación gráfica de las empresas. Pero el primer cambio fuerte en la administración se da ahí por los 60, cuando aparece la escuela de sistemas. Un sistema es un conjunto de partes interrelacionadas con un propósito determinado. Y cuando uno piensa una empresa de esta forma, es súper interesante porque nos damos cuenta rápidamente cómo quiebra el modelo de empresa de Taylor y Fayol. Empresas que giraban en torno a un circuito, un proceso lineal, estático. La cadena de montajes iba siempre al mismo ritmo. En cambio, un sistema es algo totalmente dinámico. Un sistema es algo que cambia, un sistema es algo que se adapta. Entonces, este cambio de paradigma lo que hizo fue quebrar a la administración y un poco como volver a empezar en un montón de cosas, en un montón de ideas, en replantearnos un montón de mecánicas y formas de actuar adentro de las empresas. Si les interesa el tema de sistemas, les recomiendo un libro que es La Quinta Disciplina de Peter Senge, es un libro muy conocido que si estudiaron administración seguro se deben haber cruzado con él, y si no, se lo súper recomiendo porque es bastante fácil de leer, pero sienta y explica con mucha claridad todo el pensamiento sistémico y tiene muchísima información que les puede servir incluso para su día a día. Acercándonos un poco más en el tiempo, un poco más cerca de nuestro tiempo, por los 90, otro gran golpe se dio desde Japón,
con los modelos que hoy se llaman estratégicos o la administración estratégica, por ejemplo de la mano de Toyota, cambiando también la concepción de dónde poner el foco, si poner el foco en la producción o poner el foco en el cómo la empresa aborda el afuera. Cruzando todavía un poco más, pasando los 2000 hacia este lado, quizás tomando como referencia 2006, que es cuando Facebook empezó a hacerse conocido, quizás en Latinoamérica o en Argentina puntualmente, esto pasó entre 2008 y 2009, las redes sociales, esta explosión del e-commerce, de los medios digitales en general, también quebró otra vez a la administración. Porque estos medios y las redes cambiaron la forma en la que nos relacionamos entre nosotros, pero también la forma en la que nos relacionamos con las empresas. El mercado publicitario, por ejemplo, se quebró. El mercado publicitario tradicional empezó a tener serios problemas para conectar con la gente porque el mercado digital o los medios digitales ofrecen posibilidades que los medios tradicionales no pueden ofrecer. Si yo hago un anuncio a través de una red social o publico en mi página de marca a través de una red social, yo puedo tener una interacción uno a uno con mis seguidores con nombre y apellido. Puedo tener muchísimo más feedback de ellos, puedo tener muchísima mayor capacidad de emocionar a mis seguidores. Entonces puedo generar conexiones mucho más genuinas que obviamente terminan impactando a la empresa desde adentro, porque al tener mayor posibilidad de impacto, mayor posibilidad de interacción y mayor información que empieza a acercarse hacia adentro de la empresa, termina forzando que la empresa tenga que cambiar procesos, cambiar circuitos, cambiar mucha mecánica de cómo hacen las cosas. Es justamente por esto que más o menos en esa época es cuando se empezó a dar dentro de las empresas lo que hoy llamamos transformación digital. Este proceso en el que las empresas mutan sus circuitos internos, mutan su estructura, su cultura hacia un entorno digital, que no necesariamente tiene que ver con instalar un programa o cambiar un sistema o crear un sitio web o darle teléfonos móviles a los empleados, sino que tiene que ver con aplicar el pensamiento sistémico en el estado más puro e intenso que Senge describe en la quinta disciplina, en el pensamiento pleno y diario de la empresa, en cómo los procesos funcionan, cómo la gente se interrelaciona, en cómo se afecta la realidad, en abandonar por completo los modelos estáticos y brindarnos de lleno hacia los modelos dinámicos. Entonces, entender esa flexibilidad del exterior hace que nuestro interior también sea mucho flexible. Tener una empresa con mucha más capacidad de maniobra, con muchísima más reacción y timing a lo que está pasando afuera, es un cambio de juego total para la empresa. Y acá es donde entra en juego esta idea de agilidad, esta idea de cómo hago para mantenerme atento a los cambios del afuera, pero al mismo tiempo ser lo suficientemente ágil para poder cambiar internamente. Y en esto es que quiero hablarles un poquito de metodologías ágiles. El entorno, el mercado, las personas, somos cada vez más complejos. Gestionar esa complejidad dentro de las empresas no es fácil. Todos tenemos requerimientos, todos tenemos intenciones. Esta nueva corriente o cambio de filosofía o generacional de millennials, centennials, obviamente que impacta dentro de las empresas con demandas diferentes, con formas de trabajar diferentes, y eso hay que gestionarlo. Dentro de las empresas eso es también carga emocional, social y cultural que hay que gestionar, porque obviamente se va a dar un choque contra las culturas más tradicionales o un poco más estáticas. Cuando hablamos de metodologías ágiles, estamos hablando en parte de hacer esos proyectos más difíciles, más complejos, un poco más simples o un poco más simples de abordar. Tradicionalmente los proyectos se planificaban, desarrollaban, testeaban, implementaban y se validaban después en la realidad, pero cada paso, cada fase de ese proyecto se cumplía al 100% antes de pasar a la siguiente. O si se escalaban muy poco, con lo cual el proyecto, digamos que en cada fase se cumplía por completo. Estas metodologías ágiles lo que nos proponen es, en lugar de pensar el proyecto como un 100%, dividirlo en pequeñas fases. Y cada fase, al mismo tiempo, dividirla en pequeños bloques mucho más manejables. De esta forma, en vez de tener quizás una reunión mensual o una reunión trimestral para ver el avance del proyecto, puedo tener pequeñas reuniones semanales fijando objetivos muchísimo más cortos
pero que me permiten de alguna forma avanzar mucho más sostenidamente y mucho más sobre seguro, porque si algo del entorno cambia durante el proyecto o algún requerimiento nuevo surge o noto una nueva oportunidad, en lugar de tener que esperar gran cantidad de tiempo para implementar un cambio, yo lo puedo hacer sobre el proyecto e ir alterando el rumbo del proyecto sobre el mismo tiempo. Entonces, lo que más gano es tiempo. Es flexibilidad, esa capacidad de maniobra de poder alterar las cosas mucho más frecuentemente sin tener que atarme mucho más tiempo. Y por esta razón se volvieron populares, porque de hecho a la larga terminan ahorrándonos costos, ahorrándonos esfuerzos y dándonos muchísima más posibilidad de poder afectar el entorno sin esperar tanto tiempo. Y al mismo tiempo esto lo podemos aplicar para nuestras vidas. Esto lo podemos aplicar para nuestros intereses, para nuestros proyectos personales. En lugar de establecernos metas tan grandes o objetivos tan exteriores a nosotros, podemos empezar a trabajar en pasos a pasos mucho más simples, mucho más cercanos, que también nos den mayor capacidad de maniobra y nos permitan poder enfocarnos en esos objetivos mayores que tenemos. Es verdad que el mundo cambia cada vez más rápido y nos demanda estar en alerta y preparados para cambiar con él. Pero por eso todas estas metodologías funcionan. Si les interesa este tema, les recomiendo leer el libro Sprint de John Knapp, donde cuenta específicamente cómo Google aplica estas metodologías para testear ideas mucho más rápidos y no esperar tanto tiempo para implementarlas. Ser flexibles a los cambios, hacer pequeños movimientos en lugar de grandes, pero siempre con los objetivos grandes en la mira, es fundamental en estas metodologías. Adoptar este tipo de pensamiento en nuestra forma de pensar diaria puede ayudarnos a orientar mucho mejor nuestras acciones y decisiones y ayudarnos también a llegar a mejores resultados. Aprender de toda esta evolución que hizo la administración es un camino que nos puede ayudar a comprender cómo nosotros podemos ser más flexibles y adaptarnos también. Todo lo que puedas aprender del pasado, apréndelo, nunca lo descartes solamente por estar en el pasado. Si tenés alguna duda o querés hacerme algún comentario, podés escribirme a @nososcualquiera en Instagram. Y recordá que aunque te lo digan, no sos cualquiera. Hasta la próxima.